Todos los domingos, a las 11 de la mañana, Transfórmate, el nuevo programa de crecimiento personal de Ecoradio con Inma Gil, entrenadora de productividad vital y apasionada del aprendizaje continuo. Consulta su página web inmagil.es. Transfórmate, un programa de Ecoradio con Inma Gil. No te lo pierdas. ¿Por qué sentimos muchas veces interés, otras veces desinterés, unas veces envidia y otras veces cariño? Porque hay momentos en los que, aun queriendo, somos incapaces de cambiar nuestra emoción y los pensamientos que nos han llevado a esa emoción. ¿Somos capaces de ponernos los zapatos del otro y sentir lo que sienten? Tú puedes aprender a tener calidad de vida. Tú puedes aprender a tener una mirada positiva hacia lo que te rodea. Tú puedes hacer que todo aquello que no te gusta cambie gracias a tu cambio. Nada está escrito. Todavía queda tiempo para aprender a gestionar nuestras emociones sanamente. La gestión de las emociones es condición sine qua non para desenvolverse en nuestro mundo. El mundo actual exige de nosotros ser líderes de nuestra propia vida y un líder necesita trabajar su inteligencia emocional. Daniel Goleman dice que la gestión positiva de las emociones es más determinante para el éxito en la vida que el coeficiente intelectual. Se ha comprobado que aquellas personas capaces de desarrollar habilidades emocionales fuertes disfrutan de una vida plena y poseen las herramientas necesarias para obtener de sí mismas la máxima productividad. Por el contrario, aquellas que son incapaces de ordenar sus propios sentimientos están en continua lucha interior, víctimas de sus propias emociones. Hoy en Transfórmate hablamos de la inteligencia emocional para sanarnos a nosotros mismos y para sanar nuestras relaciones con los demás. Escuchas a Inma Gil, apasionada por aumentar el tiempo de calidad de las personas. Estamos en Transfórmate, el programa de Ecoradio de Ibiza y Formentera sobre crecimiento personal y profesional para mejorar tu calidad de vida. Es muy sencillo ser feliz, pero muy difícil ser sencillo. Frase que me impactó muchísimo en el último libro que leí de Raúl Espada García, Aprendiendo desde el corazón, que es quien nos acompaña hoy. Hola Raúl. Hola Inma, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Lo que intenta hacer nuestra mente es sobrevivir y es como si se olvidara de ser feliz. Una pregunta interesante. La verdad es que yo pienso que nosotros nos acercamos a la propia vida, al día a día, a través de nuestro sistema de creencias. Y es nuestro sistema de creencias, nuestro mapa mental, el que determina y condiciona qué tipo de emoción vamos a activar en cada momento. Entonces, depende de la coherencia que tenga ese mapa mental con la realidad y que no haya demasiada distancia entre tal y como son las cosas y tal y como nosotros las vemos, pues así nos va a afectar tanto positiva como negativamente. En mi opinión, las emociones cumplen obligadamente una necesidad humana que es la de movernos. Sin las emociones en realidad no nos levantaríamos de la cama, ¿no? Todo cumple, se necesita esa energía que te da la emoción, la motivación para hacer cualquier cosa, pero creo que la mejor manera, evidentemente, es hacerlo de una manera coherente. En principio, luego esa coherencia se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en principio esa sería la respuesta. Raúl es escritor, conferenciante y profesor de inteligencia emocional y mindfulness. Y a mí me gustaría preguntarte por qué te dedicas a esto, ¿no? Todos tenemos una historia. Sí. ¿Y tú, cuál es la tuya? Pues mira, a mí me gustaba desde muy pequeño, no sé, recuerdo desde 12, 13 años, ya libros como de filosofía, etc. Y yo pensaba, ya con 20 y tantos, llevaba 10, 12 años leyendo todo lo que me caía encima, pues psicología, me acerqué mucho a temas de filosofías orientales,
porque son muy exóticas y cuando no las conoces te captan. crean mucho interés, ¿no? Entonces estudié mucho el tema del budismo, taoísmo, hinduismo. ¿Qué ocurre? Y por eso es esta razón. Con 24 años, un día, pues tuve unos ataques de ansiedad bastante fuertes, ¿no? Y que me llevaron al hospital incluso. Y en vez de tomar lo que el psiquiatra te da, que son pues, medicamentos para bajar la ansiedad, etc., me negué completamente a tomarme nada, ¿no? Y estuve cosa de un mes con una especie de ataque de ansiedad continuo, ¿no? Fue una auténtica locura, ¿no? Es casi lo peor que una persona puede sentir, porque lo he sabido de otras personas que han sentido lo mismo y todos coincidimos que es lo peor. Pero ¿qué ocurre? Que todo lo que yo había leído no me sirvió para nada. No me vino a ayudar todo lo que yo creía que sabía, ¿vale? Todo, la psicología, la filosofía, todo se quedó completamente inútil. Entonces, para mí fue un shock y un desengaño bastante grande lo que significa la relación que hay entre lo que conoces y lo que realmente comprendes, ¿vale? Entonces, el resto de años, hasta que empecé a dar clases, etc., tomé la determinación de ser yo mismo quien cuestionase todo tipo de creencias o de ideas o ideologías o filosofías y empezase a trabajar despacito, haciendo el mismo trabajo que otras personas decían que habían hecho, para ver si realmente a mí me servía, de manera útil, egoísta, práctica, no sé cómo quieres llamarlo, ¿no? Y bueno, pues encontré ciertas cosas que me resultaron útiles y que cuando empecé a comentárselas a gente, no en plan terapia, pero sí es cierto que amigos de amigos, hermanos de tal, de vez en cuando me pedían como, oye, ¿puedo hablar contigo sobre esto que me pasa lo mismo? Y la respuesta que yo le daba era un poco distinta a la que ellos habían encontrado así de manera rápida, pero les era útil. Y entonces, pues bueno, fue la razón por la que ya me inicié a dar clases y tal. Y ese fue algo personal y una especie de accidente de la vida. No sé. Sí, al final todos tenemos una historia de por qué nos dedicamos a este tipo de cosas. Y creo que lo importante es ponerlo en práctica, ¿no? Hay mucha gente que lee muchísimo, lo que me recomendaban a mí, ¿no? Léete un libro a la semana o léete tal. Sí, pero es que después hay que ponerlo en práctica. Entonces, a lo mejor, de tanto que hacemos, si no lo ponemos en práctica es como si no hiciéramos nada. Y además ponerlo en práctica, pues al final es sacar tu propio proceso, tu propio sistema, ver si te funciona, si no te funciona. Por eso digo a todo el mundo que escucha nuestro programa que no se quede solo en escucharlo, sino que, bueno, que intente, que pruebe a practicar lo que nuestro invitado y lo que desde aquí recomendamos. Estamos en Transfórmate, el programa de Ecoradio de Ibiza y Formentera sobre crecimiento personal y profesional para, sobre todo, mejorar tu calidad de vida. Tenemos un email, transformate@ecoradio.es, y un WhatsApp, 652 524199, donde nos puedes enviar todas las sugerencias de temáticas o preguntas que quieras hacer a nuestros invitados para que, bueno, lo grabemos aquí y lo puedas escuchar. Estamos en Facebook, en ecoradio.es, y el mío también, Inma Gil, transformadora del tiempo, en las webs de ecoradio.es y de inmagil.es. Y ahora sí nos adentramos de lleno en lo que es la inteligencia emocional y lo que Raúl ha venido a contarnos. Yo sé que a veces deseamos cosas que son irreales, ¿no? Y por eso nos sentimos tristes o con miedo. Eso es lo que leí un poquito en tu libro, ¿verdad? Que nos hacemos como cuentos en nuestra cabeza, que muchas veces son irreales. Y es por eso que nos sentimos tristes y con miedo. ¿Cómo podemos controlar estas emociones? Ya. Creo que no se trata de control, porque, fíjate, controlar las emociones, cuando las emociones
son algo natural del cuerpo, también acaba siendo, creo que, algo que va en contra de nuestro propio disfrute y de la propia naturalidad de las cosas. Creo que tenemos que aprender a vivir libres, incluso de nuestro propio control. No sería una vida feliz si tuviéramos que estar controlando. Parece que tenemos miedo de cómo reaccionamos. Simplemente hay que reflexionar si lo que creemos del mundo es correcto, es coherente, ¿no? Tiene sentido. Porque, mira, hay una máxima que se le atribuye a Aristóteles sobre, que era algo parecido a la inteligencia emocional, que dice algo así como, no me lo sé exacto, pero dice algo así como, es muy sencillo enfadarse, pero enfadarse con la dosis adecuada, en el momento adecuado, con la persona adecuada, hasta el tiempo adecuado, eso no es tan sencillo. ¿Qué quiere decir? Que quizá la reacción que nosotros tenemos ante las cosas que nos ocurren están lejos de lo que realmente pasa. Entonces, la cuestión es observar de dónde vienen esas reacciones. Porque a lo mejor uno está en el trabajo, ¿vale? Y un compañero pues le atribuye una falta o un error en un informe, por ejemplo, cuando no ha sido tu culpa, y el jefe te echa a ti la culpa, ¿no? Sí. Entonces tú te vas a tu casa y vas en el coche y vas recordando, ¿vale?, la situación en la que a ti te ha dejado mal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada vez que tú recuerdas, el cerebro no entiende la diferencia entre realidad, o sea, entre percepción e imaginación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, acabas sintiendo varias veces, cada vez que lo recuerdas, la emoción que sentiste cuando te pasó, ¿no? Luego llegas a casa, ocurre algo con tu pareja o con los hijos o lo que sea, que desata el mismo tipo de emoción, y tú, en vez de ser coherente con la pequeña dosis de reacción que deberías tener, has acumulado la que traes del trabajo, la que has repetido en el coche muchas veces, y entonces estallas y tienes una sobredosis de ella. ¿Vale? Como que hemos desbordado el vaso, ¿no? Cuando decimos, hasta aquí. Correcto. Vale. Mira, yo hay un ejemplo que suelo dar a veces en clase, que es muy sencillo. La gente quiere controlar la mente, pero la mente, en mi opinión, es algo que primero es incontrolable, y además es que no es necesario controlar. La mente sana es la mente que es libre, ¿no? Mira, tú imagínate que tienes un familiar que es periodista, ¿vale? Y que te dice, tengo que ir por trabajo a un sitio de guerra, ¿vale? Y te dice, voy a llegar con el avión, con todo el grupo de periodistas internacionales, etcétera, voy a llegar a las 9 de la noche al hotel que nos han preparado los cascos azules para que podamos estar ahí emitiendo y tal. Y son las 12 de la noche y no te han llamado para decir estoy bien, ya he llegado, etcétera. Tú te inquietas, claro. ¿Vale? Tu cerebro, que es una especie de herramienta que te ayuda a solucionar cosas, ¿no? Emite una imaginación para quedarse como tranquilo, ¿vale? Si a ti la persona te importa mucho, si es una persona muy querida y todavía no tienes noticias, no se ha resuelto esa problemática, sigues imaginando. Entonces, generas energía para generar una nueva imaginación que te quede a ti tranquilo. Entonces empiezas a, lo que se suele decir, empiezas a darle vueltas, a comerme la cabeza. Sí. Esa energía es tan grande, de esas emociones, que a lo mejor te impiden incluso dormir, ¿vale? Te mantienen despierto dándole vueltas a la cabeza. Si a las 9 de la mañana tu familiar te llama y te dice, tranquilo, que es que mira lo que ocurrió, que no había electricidad, no podíamos cargar los móviles, etcétera, pero que está todo bien y tal. A que es verdad que no tienes que hacer ningún esfuerzo para parar el flujo de imaginaciones sobre qué está ocurriendo.
Para ti es cierto que está bien, con lo cual, sin hacer ningún control, tu mente se para. Mira, todo lo que intentan hacer muchos meditadores, que es detener la mente, se ha producido simplemente por el hecho de que para ti es cierto que la persona que tú quieres está bien. Ese detalle... Porque te lo han demostrado, ¿no? Porque te han llamado y te han dicho, estoy bien, está todo bien. Correcto. Ese detalle nos dice algo muy interesante. Si eso te das cuenta tú por ti mismo de que esto es así, significa que las creencias que tú consideras ciertas son las que desatan todo tipo de reacciones emocionales. Si tú tienes una reacción emocional que te afecta en tu vida, por ejemplo, que no te ayuda para conseguir tal trabajo o no te ayuda para relacionarte con tu pareja a un nivel ecuánime, la cuestión no es intentar hacer lo contrario o como ejercicio o entrenamiento o control, no. Es reflexionar qué creencia tengo yo en mi cabeza sobre esa persona, sobre cómo me debería tratar mi pareja, sobre cómo debería ser yo tratado en base a quién creo que soy. Todo ese tipo de condiciones intelectuales o de creencias, todo ese mapa identitario, tiene que ser revisado para ver si estoy teniendo una creencia que no se adecúa a la realidad. Entonces la emoción va a seguir. La emoción en realidad es algo que sigue a lo que nosotros consideramos verdad. Por ejemplo, si tú consideras que tu pareja te tiene que tener un respeto de determinada manera, y a lo mejor es excesivo porque no le da libertad a esa persona, tú puedes chocar con su propia vida, su propia libertad, y sentirte ofendido o enfadado. Entonces, la cuestión no es aguantar mis enfados o reprimirlos, es reflexionar si mi creencia sobre mi propia verdad existencial es correcta o no. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y me voy a desviar un poco del guión, pero te voy a preguntar que antes en el ejemplo que has puesto, de que eran las 9 de la noche y aquel familiar que se había ido a aquel sitio, bueno, pues tan peligroso, que nos preocupaba tanto, estamos ahí a las 9 de la noche, no nos ha llamado, empieza la emoción del miedo, de la preocupación, de tal. ¿Alguna clave práctica para parar esto? Ya sé que no lo tenemos que controlar, ya sé que tenemos que aceptar, ¿no? Pero claro, para decir a nuestros oyentes, de esta forma quizá puedes llegar algo más a la calma, ¿no? Te pregunto. Pues mira, vete a hacer ejercicio o sal a correr. No es irónico. Creo que en la vida hay que madurar. Y la madurez implica incluso darse cuenta que hay cosas que suceden y cosas que no nos gustan. Y la inteligencia emocional no tiene que ser una herramienta para estar todo el día happy, sino lo que tiene que ser es darte cuenta de que vivir no tiene que ser difícil en el sentido, no sé, dramático del asunto. Simplemente tiene que ser coherente. O sea, es muchísimo más importante ser responsable de lo que sucede que intentar teñir de rosa las cosas que suceden, porque eso no es responsable. O sea, sobre todo porque al final se podría dañar la psicología de las cosas, en el sentido de que empezaríamos a no ver las cosas como son. Si yo empiezo a teñir demasiado y a filtrar demasiado para darle el color que yo quiero a las cosas y decir, cuando venga una cosa terrible, pues voy a disfrazarla para que no me sienta... ¿Qué hay de malo? Mira, es muy importante conocerse a uno mismo en los peores momentos de la vida. Es muy importante conocerse a uno mismo sintiendo miedo, sintiendo una tristeza profunda,
sintiendo desesperanza, existiendo todo tipo de emociones. Es importante conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque te van a decir más de ti y de cómo es la vida que solo en momentos perfectos o idílicos. Eso no significa que yo no pueda hacer nada. Lo que pasa es que a uno no hay que pedirle que se enfrente al toro cuando jamás se ha relacionado con él. Por eso, un detalle. Yo empecé a dar clases también de meditación, que luego la vertiente más pura, en mi opinión, que es el mindfulness, porque es otra como atención plena, ¿no? Lo junté inevitablemente con la inteligencia emocional y dábamos las clases un poco como un todo, ¿no? De esas dos cosas. Porque uno no vive a trozos. Tú puedes hacer meditación, pero para mí yo hice muchos años y dejó de tener sentido ocupar un segmento de mi día para meditar. Te voy a decir por qué. Porque en el momento en que tú estás meditando, estás sentado en silencio, cómodo, tranquilo, ¿qué emoción va a venir a verte ahí? No vas a aprender nada más que a creerte que estás dominando un silencio. El silencio está fuera de ti en ese momento y ese es el mérito. No hay mérito ahí. El mérito es hacer meditación, mindfulness y atención plena desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿Qué significa esto? Que es lidiar con cada cosa que te sucede en la vida. En el trabajo, en la tienda, andando por la calle, ante cualquier reacción de cualquier persona que te llama, que te requiere para cualquier cosa. Todo eso es lo que vas tú a aprender. Va a ser la gran escuela. Y en el fondo, la vida no es más que eso. Es atender cada cosa en su momento. Entonces, tú solo puedes aprender de inteligencia emocional si atiendes cada cosa en su momento y empezarás a darte cuenta que lo mejor, lo más práctico y sobre todo lo más cierto es utilizar o dejar libre a la dosis adecuada. O sea, en realidad no vamos a hacer nada. Se convierte en algo automático, que es que no vas a sobredimensionar. Al final es quitar más que poner, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, hay una de las máximas taoístas es el Wu Wei, que es el no hacer. Hacer sin hacer. Y un poco es así. La auténtica meditación es no necesitar tener que estar meditando, haciendo la acción de meditar. Mira, por ejemplo, hay mucha gente que me gustó mucho la historia que se cuenta sobre cómo Buda llegó a una comprensión. Para mí es muy sencillo, no tiene nada mágico y no tiene nada... me parece que él sencillamente dijo, no voy a poner más excusas para no madurar y voy a atender el problema fundamental personal mío ahora mismo sin ocuparme en otra cosa. Nada hay más importante. Entonces, ¿qué dijo? Como no voy a ningún sitio, me siento. Hay mucha gente que cree que la postura tiene que ver con cosas mágicas que te van a dar a tu mente una energía kundalini porque sube por la columna. En mi opinión, es una distracción completa. Da igual la postura, da igual la circunstancia, da igual. En el momento en el que tú te comprometes contigo mismo a ser responsable de tu propia mente, es cuando realmente estás siendo responsable con los demás. Porque no estás echando la basura que te sobra de no ver las cosas como tienen que ser, que son como son. Y no alteras la realidad. O fantasías, no sé. Muy interesante, Raúl.
Si de verdad quieres ahondar en tu autoconocimiento y equilibrar tu parte emocional, física, espiritual y mental para así tener una energía vital suficiente y acorde con lo que tus objetivos te están pidiendo, te invito a que asistas el próximo 18 de mayo a Check Life Ibiza, un evento donde revisaremos y te haremos, si cabe, todavía más extraordinario. Te puedes informar en www.inmagil.es. Seguimos aquí con Raúl Espada en unos segunditos. Tenemos una mente que duda de sí misma, una mente que se habla y se enreda en conversaciones que giran y giran como un pequeño hámster en la rueda de su jaula. Esto nos lo cuenta Raúl Espada en su libro Aprendiendo desde el corazón. ¿Cómo evitamos estar en la rueda del hámster repitiéndonos siempre el mismo asunto? El cerebro es una herramienta que ofrece soluciones. Cuando la solución no satisface a mi certidumbre, se repite. Si nosotros estamos dentro de la rueda del hámster sobre un tema, es porque algo que me está ofreciendo mi cerebro o mi realidad no me satisface. No es coherente con mi verdad ni con mi satisfacción de quién soy, qué es la vida o cómo son las cosas, cómo pienso que merezco o demás. Ese es lo primero, saber que no es que estés ni loco, ni obsesionado, ni nada, que es una reacción natural en tanto en cuanto tú sigues considerando que ese problema no se ha resuelto. Entonces, lo más importante es saber que no es culpa mía, ni de mi cerebro, no está enfermo ni nada, es que es su forma de ser. Yo te quería preguntar, cuando oímos lo siguiente, ¿no? Oímos, si no te gusta algo, cámbialo. Y si no puedes cambiarlo, acéptalo. Aceptar creo que no es resignarse. Si tú aceptas la circunstancia, aceptas que está sucediendo ese drama o esa cosa negativa, tu cerebro va a actuar de manera distinta. Si no quieres, es cuando va a repetirse en tu mente. No es que yo quiera, es que es lo que hay. Cuando en tu corazón está como cierto que lo que hay es lo que hay y que no hay otra cosa, entonces tu manera de actuar cambia. Es mucho más responsable, mucho más potente, con mucho más orgullo. ¿Cómo aconsejarías tú que una persona, cómo una persona podría quererse más y confiar más en sí mismo? Es muy sencillo, sé honesto. Cuando tú eres honesto y dices lo que realmente sabes, has vivido, comprendes profundamente, nada te puede hacer temer sobre eso. El temor solamente viene cuando tú consideras que estás diciendo algo falso, cuando estás queriendo aparentar quién no eres o qué no eres. Y en Transfórmate también queremos recomendarte libros y películas. Hoy te recomendamos el libro Brújula para navegantes emocionales de Elsa Punset. Lo que hace Elsa en este libro es hilvanar su experiencia particular con el conocimiento formal para abordar los temas más relevantes en la educación de los hijos, que determinarán su personalidad adulta y el papel que los sentimientos juegan en este proceso. Un manual que nos ofrece con frescura y delicia las claves imprescindibles para no naufragar en tiempos de fuerte temporal. Una brújula insustituible para navegantes emocionales. Este libro lo recomendamos. También recomendamos Aprendiendo desde el corazón, por supuesto, de nuestro invitado Raúl Espada. Y una película, Di que sí. Película que habla de los cambios que le suceden al protagonista después de que un día decide que dirá que sí a cualquier pregunta o propuesta que le plantee la vida. Es una propuesta a abrirse a la energía de recibir, de decir que sí a lo que venga, de abrirse a las experiencias que surjan, explicada a través de una comedia que tiene mucho más contenido del que a priori puede aparentar. Si yo tengo una opinión y mi amigo tiene otra, si los dos somos honestos, ¿qué sentido tiene discutir con alguien? El enfrentamiento de dos ideas inevitablemente produce conflicto. Para pasar por encima del conflicto y poder observar la opinión del otro, el interés egoísta tiene que estar ausente. Este párrafo es del libro Aprendiendo desde el corazón y vamos a hablar un poco del orgullo y del ego. Cuando estamos en un enfrentamiento con alguien, en una discusión, ¿cómo evitar que nuestro orgullo y nuestro ego quiera salir por encima del orgullo y del ego del otro? Una cosa que hay que tener en cuenta es que el lenguaje jamás puede sustituir a la realidad. El lenguaje describe con palabras para hacer entendible a alguien que entiende el idioma, a una mente que entiende el idioma, hacer entendible un poco y dibujar en su imaginación
una secuencia, una escena, ¿no? O un paisaje, pero jamás puede sustituir. Y eso es una cosa importantísima de comprender. Solamente si una cosa en la vida tuviéramos que comprender, si una de ellas es que jamás lo descrito es sustituto de aquello que describe, estaríamos comprendiendo muchísimo. Y sobre todo estaríamos comprendiendo casi toda la psicología. Y con esa comprensión, con esa certeza de que hemos visto que efectivamente es así, podemos lidiar con cómo funciona nuestra mente de una manera que antes no podríamos lidiar con ello, ¿no? Darse uno cuenta que ninguna opinión puede jamás sustituir a ninguna realidad hace inútil la confrontación de opiniones. El propio discutir. Si tenemos esto claro, no vamos a discutir en la vida. No, además, sobre todo por una cosa. Cuando tú te das cuenta que ninguna descripción intelectual o imaginaria de la realidad puede sustituirla, lo bonito de eso es que en esos momentos en los que estás en la realidad, la vas a atender de una manera distinta a antes. Porque si tú piensas que la realidad, el puente, es tu opinión, siempre va a estar mediando ante cualquier cosa tu ideología, tu mapa, tu sistema de creencias. Pero cuando tú sabes que tu sistema de creencias es solamente una herramienta para comunicarte con otro de la mejor manera posible, pero que no es más que una herramienta y no es la cosa, no es la realidad, entonces te acercas a la realidad de una manera más libre, más completa. Mira, la belleza de la vida solamente se va a expresar en su totalidad si entre ella y tú no está por medio lo que piensas de la vida, de las cosas, de la gente. Tú puedes creer cómo es tu pareja o la persona que tú quieres, pero si tú dejas de lado tus creencias, empezarás a observar a la persona quizá un poquito más ampliamente que antes y encontrarás detalles que te habían pasado desapercibido. Y eso es lo que realmente enriquece la vida. Qué interesante. Bueno, yo me he quedado helada porque lo quiero poner en práctica. Estamos en Transfórmate, el programa de Ecoradio de Ibiza y Formentera, donde tratamos el crecimiento personal y profesional para mejorar tu calidad de vida. Si quieres reducir a la mitad el tiempo que empleas en tu trabajo y lo quieres hacer de una forma sana, ecológica contigo misma y sin renunciar a lo que tú eres realmente, si quieres dejar de ir como pollo sin cabeza, como dice Víctor Coopers, y saber ciertamente tu objetivo y tu plan de acción, te invito a que contactes conmigo en www.inmagil.es. Cuando te preguntan ¿y tú qué escuchas los domingos por la mañana?, di Transfórmate y recupera este programa y todos los que vengan detrás, y el de Sandra Monsalve, que hablamos del autoconocimiento la semana pasada, cuando quieras en el canal de YouTube de ecoradio.es y del mío propio también, Inmagil Transformadora del Tiempo. Porque algo muy importante en nuestras vidas es compartir aquello que nos hace felices, sea este programa o sea cualquier otra cosa. Y a la vez, cuanto más te repitas a ti mismo mensajes que te ayudan, cuanto más los compartas, más puedes mejorarte a ti y a los que te rodean. Llega un hombre al médico y le dice: «Doctor, mi mujer está loca». ¿Y qué le pasa? Pues que duerme con 3 perros y no vea el olor que hay en la habitación. ¿Y por qué no abre usted la puerta? Sí, hombre, y que se escapen mis ovejas. Mira que me puse a reír cuando leí esto, Raúl, en tu libro Aprendiendo desde el corazón. Muchas veces criticamos al de enfrente sin primero mirarnos a nosotros mismos. Sí, claro. Eso es un poco parecido a lo que hablábamos antes de que cada uno va con su propio idioma. Casi todos somos una especie de, bueno, siempre se ha dicho, monos locos que van por ahí relacionándose. Y claro, si yo tengo mi fantasía y mi pareja tiene su fantasía, fíjate qué relación más extraña, ¿verdad? Pero no solamente en relaciones de pareja, eso sucede con cualquier persona. Salimos por la calle y ten seguro que todos llevan una especie como de película propia. Todos ven el mundo a través de su propia película. Y eso es una lástima, porque no nos damos cuenta de nuestra propia película y muchas veces no nos damos cuenta que el otro también tiene su propia película. Y creemos entendernos. Fíjate qué difícil. A mí me parece muy extraño que uno, cuando se da cuenta de la fantasía que ha acarreado durante toda su vida, quiera seguir acarreándola, protegiéndola, cuidándola,
cuando es el origen de tu malestar. Yo no digo que uno tenga que destruir, quitar, romper cosas de su mente. Simplemente comprender que aquello tiene su utilidad, aquello tiene la memoria, en este caso tiene una magnífica utilidad que es para recordarlo, la información aprendida, la experiencia aprendida. Perfecto. Pero en el momento en el que ya se comporta como un mediador, alterando la comunicación positiva que nos gustaría entre las personas, por ejemplo, cuando vemos en un programa de televisión de estos tan actuales, de tertulias, en las que hay a un lado unos que piensan de una manera y otros de otra, si te das cuenta, en ningún momento se da la comunicación. La comunicación no es hablar y creer que entiendo. La comunicación es el compartir una experiencia, una observación, una reflexión. Eso es comunicar. No es comunicar yo decir lo mío y tú lo tuyo. No es comunicar si yo tengo mis ovejas y tú tus perros. Otra cosa es que ya lo sabes, ya sabes esos condicionantes. Entonces ya puedes acercarte y tratarlos de otra manera. Yo no digo cómo tienes que hacerlo. Es tu vida, es tu responsabilidad y es tu derecho ser libre y hacer con lo que te ha tocado, con las cartas que te ha dado la vida, hacer lo que puedas. Pero por lo menos date cuenta de que son cartas que están ahí, que te han sucedido, pero que inexorablemente no tienes por qué cargarlas siempre. Y que una herramienta muy útil es simplemente darte cuenta de eso. Muy interesante. Yo me quedaría aquí más tiempo hablando contigo porque la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Pero el tiempo es el tiempo y quiero que nos digas en una frase la guindilla del programa, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar a todos los que nos ven y nos escuchan para que sanen sus emociones? La única cosa que yo tendría que decirle a cualquiera es reflexiona. Reflexiona sobre lo que piensas, reflexiona sobre lo que sientes, presta total atención a de dónde viene lo que piensas. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Raúl. Gracias a ti, Inma, gracias. Puedes saber más de Raúl Espada en www.raulespadagarcia.com. Y hemos terminado por hoy. Me encantaría que, aparte de escuchar este programa y de vernos en nuestros canales de YouTube, pusieras en práctica lo que aquí planteamos. Prueba y luego nos cuentas qué tal. Tenemos un email, transformate@ecoradio.es, y un WhatsApp, 652 524199, donde ahí nos puedes enviar tus sugerencias, tus dudas, y nos puedes plantear temáticas de las que te gustaría que habláramos. Te espero el próximo día con más Transfórmate. Mientras tanto, cuídate mucho y sobre todo aprovecha muchísimo tu tiempo. Todos los domingos, a las 11 de la mañana, Transfórmate, el nuevo programa de crecimiento personal de Ecoradio con Inma Gil, entrenadora de productividad vital y apasionada del aprendizaje continuo. Consulta su página web inmagil.es. Transfórmate, un programa de Ecoradio con Inma Gil. No te lo pierdas.